Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos sean a este culto. Vamos a dar inicio, le damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros, a los que se van añadiendo a través de la transmisión o los que la ven fuera de tiempo, también que Dios les bendiga mucho. Vamos a cantar unas alabanzas, pero vamos a primero a leer un salmo, el Salmo 19 de la palabra del Señor. Dice así este salmo hermoso: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay palabras ni se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol, y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El salmista en esta parte del versículo, en estos 6 versículos que se acaban de mencionar, le agradece a Dios porque a través de la creación él ve su grandeza. Amén. Él ve que el sol, los astros, los cielos, las estrellas y las nubes, él ve que todo eso anuncia la grandeza de nuestro Dios. Y de hecho le cantamos al creador de todo. Amén. Al creador del universo, al creador de nuestras almas y al redentor de las mismas. Así que vamos a alabar el nombre de Dios con canto y alabanza. Señor, te damos las gracias en este día. Queremos alabarte y exaltarte, Señor, proclamar que eres Dios sobre todas las cosas. Eres el creador de los cielos, eres el arquitecto del universo, Señor. Eres la mente que está detrás de todo, Señor, en este mundo. A ti te damos el honor, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque a ti la gloria, a ti es la gloria y la alabanza. Recibe hoy este canto, recibe el cántico de tus redimidos de este lugar. Seas exaltado con nuestras voces y nuestras gargantas, Señor, porque no hay nadie como tú, Dios verdadero y todopoderoso. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad y privilegio de alabarte un día más, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Vamos a cantar a Dios.
destino, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Padre. Exaltamos, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos tu corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de que estás aquí con nosotros, Padre, en este lugar. Recibe la gloria, Señor. Este pequeño remanente, Padre, te alaba, te exalta, te proclama, Señor, con el corazón. Declaramos, Señor, tus proezas.
pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Todo honor y toda gloria es para ti. Tome su lugar, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. Denle un saludo al que tiene atrás o adelante. Diga, hermano, Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios es fiel. Muy buena noche tengan todos ustedes, hermanos. Bienvenidos. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el momento de la palabra. Así que voy a invitar a que pase mi esposa. Hoy da inicio a otra religión más que se estará estudiando en este tema. Amén.
Que el Señor les bendiga y que Dios prepare nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos. Ahí donde están vamos a hacer una oración en esta tarde. Que el Señor sea el que nos enseñe, nos guíe. Porque ¿cuántos han aprendido de este estudio? Yo la verdad he aprendido mucho porque pues cosas que se nos hacen así súper X, ¿verdad? Nos damos cuenta que muchas no son alineadas a la voluntad de Dios. Y esto nos ayuda a estar alertas, a que podamos ser, ¿verdad?, atentos en lo que nosotros escuchamos, oímos. Y también, ¿verdad?, cuando hay una persona incluso en la iglesia o fuera de la iglesia, nosotros también conozcamos, ¿verdad?, en qué está fallando. Porque a veces con cosas así de simples ponemos nuestra fe en esas cosas y dejamos o desviamos, ¿verdad?, la mirada de Cristo. Así que hoy vamos a pedirle que el Señor nos ayude siempre a tener los ojos puestos en Él. Señor, aquí estamos en esta tarde agradecidos por tu presencia, porque nos hemos gozado en alabarte. Gracias por todos mis hermanos que han llegado aquí, porque tú has sido fiel con nosotros y nos has sostenido, Señor. Que así siga siendo tu palabra, Señor, en nosotros, sosteniéndonos, tu presencia, alentándonos a cada uno, y que hoy a través de tu palabra nos muestres tu verdad, Señor, y que también tengas misericordia de todas aquellas personas, Señor, que están pasando, pues tal vez consciente o inconscientemente, Señor, pues su tiempo, poniendo su fe, poniendo su tiempo, Señor, su confianza en falsas religiones, Señor. Abre sus ojos, que muchos puedan venir a ti, y danos a nosotros también ese amor por compartir tu evangelio, porque ese es el llamado que nos has hecho. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos estudiando el libro Biblia contra religiones, sectas y herejías. Y a lo largo de este manual que hemos estudiado, pues ya hemos visto diferentes filosofías, diferentes sectas y pues las herejías que hablan, ¿no?, las religiones. Y hoy vamos a ver una de las más, en cuanto a geografía, en cuanto a adeptos, una de las más grandes. Está aproximadamente en el cuarto o quinto lugar de las religiones más grandes del mundo, y este es el budismo. Ahí en la página 61 vamos todos a tomar nuestro manual, y los que no tienen, pues vamos a poner atención. Página 61, y vamos a ver el budismo. ¿Alguien de ustedes ha escuchado el budismo? ¿Qué es el budismo? De los que están aquí, pueden levantar su mano a participar. Pues yo nomás conozco a un hombre barrigón, muñeco ahí. Ah, sí, ¿verdad? Muy bien, ese es el que conocen como Buda, ¿verdad? ¿Alguien más conoce otra cosa del budismo? Es lo más que nos viene a la mente cuando hablamos de budismo, como dice ahí el hombre barrigoncito, ¿verdad? Sentado, y dicen, ese es Buda. Es Buda. Ahora vamos a ver un poquito, porque exactamente ese viene parte de la religión budista. Les quiero comentar que esta religión cuenta con 307 millones de adeptos, de personas. Entonces, si nos damos cuenta, pues es una cantidad enorme de personas, 307 millones de personas que practican o confesan o confiesan esta religión o esta filosofía. Entonces nos damos cuenta que es un número enorme, es de las religiones más grandes. Aparte que geográficamente, pues decimos es una religión de Oriente, porque casi en toda Asia se practica lo que es el budismo, pero no solamente en Asia, sino que ha avanzado tanto que ya en cualquier lugar, por eso vemos como dice a los hombres barrigones, ¿verdad? Porque por cualquier lado se está extendiendo lo que es el budismo.
Entonces, por esa razón, tiene una gran influencia en la cultura y en la sociedad lo que es el budismo. Vamos a ver un poco de su historia. Ahí en la página, en la página 61, vamos a comenzar leyendo un poco de la historia de este hombre llamado Buda, porque Buda solamente es un sobrenombre que significa iluminado. Nosotros, ¿verdad? Cuando digamos es el Buda, para ellos es el iluminado. Entonces nosotros escuchamos ese término, pero de donde tomaron las enseñanzas es de este hombre llamado Siddhartha Gautama. Ese hombre es el conocido como el iluminado o como el Buda. Siddhartha Gautama, el Buda, nacido en el año 567 a.C. Fue un príncipe indio, hijo del rey Suddhodana de Kapilavastu. Recuerden que tenemos palabras muy raras porque estamos hablando de la India y estamos hablando, recuerdan que vimos hace poco también lo que es el Hare Krishna, que también tiene mucho que ver con el hinduismo, porque recuerden que en India, pues lo que predomina es el hinduismo, pero también de ahí han surgido muchas religiones como el budismo que vamos a ver hoy y como el Hare Krishna que ya vimos en las clases anteriores. Entonces dice que este hombre, Siddhartha Gautama, fue un príncipe indio que fue hijo del rey Suddhodana de Kapilavastu, que es la de la dinastía nepalense de los Sakyas. Gautama quiere decir el conductor de la vaca, alusión a la sabiduría iniciática de los arios, simbolizada en el culto lunisolar de la vaca. Buda es un nombre genérico que proviene de Buddhi o espíritu y Bodhi, sabiduría. Entonces aquí vemos un poco de Buda y nos dice que él fue un príncipe. Este hombre, Siddhartha Gautama, fue un príncipe indio, el cual pues nació, ¿verdad?, como un príncipe. La historia cuenta que desde que él nació, sus padres, ¿verdad?, al ser él un príncipe, pues trataron de alejarlo del sufrimiento, tratando de alejarlo del exterior. Él vivía como príncipe, pues en sus lujos, vivía en la comodidad de como la nobleza, ¿no? Él era un hombre de la realeza y por lo tanto, ¿verdad?, pues vivía con lujos y poco contacto con el exterior. Sus padres, lo que ellos decían: no quiero que mi hijo sufra, y yo creo que el deseo de muchos, ¿verdad?, que nuestro hijo no conozca el exterior, que nuestros pequeños, ¿verdad?, no conozcan la maldad. Y su familia, ¿verdad?, este hombre Gautama fue el que pues lo cubrían, ¿verdad?, en su palacio o en lo que estuviera, pues lo vivían bajo esos lujos, bajo no conocer lo exterior. Pero dice que cuando este hombre Buda, ¿verdad?, tuvo contacto con el exterior, es cuando él se comienza a dar cuenta de lo que había, ¿no? Que había personas enfermas, personas que no tenían lujos, personas ancianos, e incluso conoció lo que es la muerte, ¿no? Entonces es cuando él comienza a pensar qué es lo que pasa, ¿no? La vida no es lo que yo pensaba. Entonces vemos aquí que Buda, como dice aquí, pues era de la realeza, y ese nombre Buda, ya lo vimos, no es su nombre real, sino que es un nombre genérico que proviene de decir el sabio o el iluminado. Entonces vamos a ver aquí, el Buda, literalmente el iluminado, desde muy joven dejó la vida regalada de la corte por la vida como mendigo de la asceta, porque dice que dentro de esa comodidad que él vivía, cuando ya les contaba, tuvo contacto con el exterior y él comienza a ver todo esto y ve también a un monje asceta, y cuando lo ve, veía que era un monje austero, que vivía pues sin la comodidad, sin los lujos, pero Buda dice que cuando lo vio un hombre que le pareció que transmitía paz, que le pareció que vivía una vida que realmente le pareció interesante.
Entonces, como dice aquí, en el texto que estamos leyendo en el segundo párrafo, es cuando comienza Buda a decir, pues creo que me gustaría conocer cómo es vivir como ese hombre, como ese monje. Entonces él comienza a vivir en esa austeridad. Él decide dejar todo y vivir de una manera austera. Como dice aquí en el segundo párrafo, desde muy joven dejó la vida que tenía, la vida que sus padres le estaban dando, dice una vida regalada, por una vida de mendigo, como el asceta, como ese monje que conoció. Y dice que estando, ¿verdad?, él en esa vida, pues comenzó a ir con esos monjes ascetas, y ahí pues comenzó a conocer de su enseñanza, porque incluso sus padres lo alejaron también de lo que es la religión que se practicaba en su país, que es el hinduismo. Entonces dice que cuando él comienza esta vida con estos monjes ascetas, él comienza esa vida austera, comienza esa vida, pues ya a conocer, ¿no?, lo que era esa vida de esos monjes, y entre ellos, ¿verdad?, él comienza pues a tener un poco de respeto, porque para él fue sencillo, por decirlo así, dejar toda su vida de lujos, y a él le gustaba mucho pues vivir de esa manera austera, de meditación, como lo hacían los monjes, porque recuerden que tiene mucho que ver con todo este hinduismo que busca la meditación, busca pues en cierta medida la iluminación. Entonces dice que cuando él comienza a vivir con los monjes, entonces un día él va y dice, me voy a dar el lujo, porque para él era un lujo, porque incluso se privaba de muchos alimentos, porque esa era la vida que llevaban como monjes. Recuerden que en otras corrientes que vimos, pues los monjes incluso se privan pues hasta de alimento, pues para, ellos dicen, para meditar en totalidad. Y dice que él dijo, me voy a dar el lujo de comer un plato de arroz, y después de eso me voy a ir a sentar ahí abajo de ese árbol, de esa higuera, y voy a quedarme aquí hasta que alcance la iluminación, hasta que yo sienta que ya alcancé la iluminación. Si lo logro, pues bien, pero si no, pues hasta donde la muerte me dé para hacer eso. Y sí dice que comió ese plato, incluso en la religión del budismo, también se le conoce a ese árbol como el árbol Bodhi, que es una higuera donde alcanzó Buda la iluminación. Entonces dice que se sentó y sí, al otro día ya él dijo, yo ya alcancé la iluminación, y todos sus compañeros monjes se sorprenden y pues comienzan a escuchar su enseñanza. Entonces sus primeros discípulos, por decirlo así, fueron pues sus mismos compañeros, porque ya había alcanzado un cierto respeto al él comenzar a practicar lo que es pues la religión de estos monjes, ¿no? Entonces dice aquí que en el árbol Bodhi, ahí lo tenemos, recibió la iluminación al decir la leyenda bajo el árbol Bodhi o de la sabiduría. Resultados de su meditación fue el Dharma o la verdad, por la que el hombre se libra, matando el deseo del ciclo de necesidad o reencarnación, entrando definitivamente en el nirvana. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, lo que les contaba, cuando Buda alcanza la iluminación, entonces él recibe lo que es la iluminación o el Dharma, que es el camino que él señala y dice, esta es la verdad. Entonces comienza a compartirla con sus alumnos nuevos, que eran sus compañeros que antes estaban, y dice que ahí comienza a compartir lo que es ese Dharma, esa verdad, que para poder alcanzar el nirvana, que es el lugar donde ellos esperan, pues que ahí se concluya todo. Recordemos un poco de lo que vimos acerca del Hare Krishna, que ellos tomaban algunas verdades o algunos principios acerca del mundo. ¿Recuerdan lo que era el Maya? ¿Alguien recuerda de aquí, los que estuvieron? ¿No? ¿Nadie recuerda? Bueno, el Maya es su visión del mundo. Para ellos el Maya es algo que impide que tú puedas ver con claridad. Dicen que el mundo en el que vivimos es un mundo como una ilusión. Tú estás aquí, vives tu vida
pero ese no es el verdadero mundo, es como una ilusión que te hace mantenerte pues en el plano, por decirlo así, terrenal, que te impide que tú puedas alcanzar pues ese nirvana, ¿no? En el budismo es el nirvana, en el hinduismo o en el Hare Krishna es igual la iluminación. Podemos un poquito también regresar a la página 57. El samsara también tienen en común esta otra cosa con el hinduismo y con los Hare Krishna. El samsara, así como el maya, que es una ilusión, el samsara es lo que, por decirlo así, es el ciclo de la vida, lo que es el nacimiento, pues sí, el crecimiento, la muerte, y para ellos la reencarnación, porque recordemos que en el hinduismo se habla de la reencarnación, así que ellos comparten también con los budistas lo que es el samsara, ese ciclo en el que estás, que naces, pues pasas tu vida, mueres y tienes que volver a reencarnar. Entonces también ellos comparten lo que es el samsara, que es esa ley en la que las personas pues están como en ese ciclo atrapados. Por eso dicen, ese maya es la ilusión y el samsara es ese ciclo que tienes que pasar sí o sí. Entonces para ellos ese ciclo solamente se va a romper cuando logren pues alcanzar esa iluminación, porque para los budistas este samsara, este ciclo, para ellos es infinito, o sea, no se rompe, es parte de la vida, es un ciclo que no deja de ser, naces, alcanzas tu vida, mueres y vuelves otra vez a reencarnar, y así. Para los Hare Krishna recuerdan que sí tiene un final, que es cuando ¿cómo se llama? Cuando Krishna los lleva, ¿verdad? A su lugar, a su paraíso, por decirlo así. Esa es la segunda cosa que comparten con el hinduismo, lo que es el maya, el samsara, y la otra, lo que es el karma, que también ya hemos escuchado muchas veces. Nosotros ya lo hemos escuchado, pero quiero saber si recuerdan qué significa lo que es el karma. ¿Alguien se recuerda? Si haces algo y te regresa. Ajá, exactamente. El karma para el hinduismo y para estas dos religiones, el Hare Krishna y también el budismo, pues son las consecuencias de lo que haces. El karma son las consecuencias de las acciones buenas, por decirlo así, y el dharma son las consecuencias de las acciones malas, ¿verdad? Que incluso nosotros tenemos ese concepto y nosotros siempre decimos karma, pero para ellos hay un concepto diferente. Nos damos cuenta que para ellos el karma solamente son las acciones que hacen buenas, ¿no? Entonces aquí vemos que comparten esta relación con el hinduismo, lo que es el karma, lo que es el maya, que es lo que vimos, esa ilusión de este mundo, y lo que es el samsara, que es ese ciclo de vida que naces, vives, mueres y otra vez vuelves a reencarnar. Bueno, entonces, tomando en cuenta que tienen esta relación con el hinduismo, regresamos a la página 61 y seguimos leyendo, ¿verdad? Que ellos comparten con el hinduismo estas cosas, y dice que cuando entonces Buda alcanza esa iluminación, pues él entonces comienza a ver como, digamos, más allá, y ahora él se muestra como el iluminado y dice, yo ahora he encontrado lo que es pues esa verdad, ese dharma, ¿verdad? O la verdad que por la cual, ¿verdad?, voy a poder alcanzar pues ese nirvana, eso donde quiero llegar. Y dice que para él, dice, yo encontré el camino medio, porque en esta austeridad que he vivido me he dado cuenta que ese no es el camino, pero también el otro que he vivido en los lujos, eso tampoco es el camino. Entonces dice, yo he encontrado el camino medio, yo he encontrado esa iluminación y ahora se las voy a compartir, y comienza con sus discípulos, sus compañeros, a poder compartir esa verdad. Y esta verdad, esta iluminación, se divide en 4 verdades. La primera
dice que vivir es sufrir. Ese para él es algo que es su primera verdad. Dentro de esa iluminación él llega a la conclusión y dice, vivir es sufrir. La vida en la que estamos es una vida de sufrimiento. Todos sufren, ese es el dukkha, como él le conoce, la primera verdad. La segunda, que es el taná, es que él dice, la segunda verdad es que el sufrimiento de las personas viene por el apego de las cosas o por el deseo. Dice, porque cuando una persona tiene un apego o tiene un deseo, es cuando sufre. Esa es la segunda verdad. La tercera, que dice que para eliminar ese sufrimiento por ese apego, debemos de comenzar a eliminar todos esos apegos. Esa es su tercera verdad de esa iluminación. Y la tercera verdad, él dice, se alcanza esa eliminación de los apegos y ese dejar de sufrir a través de 8 cosas. Que tú tengas una visión, una intención, palabra, acción, subsistencia, esfuerzo, meditación, concentración o enfoque. Entonces para ellos, dice Buda, a través de esto, ahora ya tú tienes una visión, ahora tienes que tener la intención de eliminar las cosas para poder comenzar a hacer acciones manteniéndote como en esa subsistencia, mantenerte como, en su caso, como monje. Tienes que poner tu esfuerzo y tu meditación es algo indispensable para que tú puedas eliminar esos apegos y tienes que tener esa concentración, enfoque de que debes eliminarlo. Entonces es lo que él comienza a compartir, esa verdad, como dice, para poder alcanzar lo que dice aquí, el nirvana. Por eso dice en nuestra hoja, en la página 61, vamos a volver a leer donde dice, resultado de su meditación fue el dharma o la verdad, por la que el hombre se libra matando el deseo, pero ya lo vimos, porque el deseo o el apego es lo que hace sufrir a las personas. Entonces, de ese ciclo de necesidad, dice, para o reencarnación, entrando definitivamente en el nirvana. Entonces, para ellos ya vimos, Buda comienza a explicar su verdad, su iluminación, y les dice, ahora es necesario que ustedes eliminen esos deseos o ese apego para que ese ciclo, que es el maya, ya no se repita, sino que ahora ustedes puedan alcanzar el nirvana. Vamos a seguir leyendo. Dice, el Buda aparece en la India en un momento crítico en el que decaía el brahmanismo, que también lo vimos, ¿verdad? Que es parte de lo hinduismo, es una de sus ramas principales, lo que es el brahmanismo, que exalta a Brahma como el Dios superior. Entonces dice que mientras estaba esa decadencia del brahmanismo, minado por el refinamiento sensual de los poderosos, la esclavitud y los vicios de los parias y el fanatismo de los fakires, la leyenda budista nos pinta a Siddhartha abatido por el dolor ante espectáculo cruel de la naturaleza, donde unos seres prosperan a costa de la vida de otros más indefensos. Su aflicción, que desde su juventud le impulsa al nobilismo anhelo de buscar un mundo donde no hubiese dolor, se intensifica ante los sucesivos encuentros de un anciano, un enfermo y un muerto. Estas calamidades que el rey, su padre, habla procurando sustraer a la vista del príncipe para no empeorar la incurable tristeza de su alma, le impulsaron a huir de su palacio a los 29 años, abandonando sus riquezas, a su esposa Yasodhara y a su hijo Rahula. Entonces aquí nos damos cuenta de la historia de Buda, ¿verdad? Como ya lo dijimos, sus padres tratan de mantenerlo, pero él cada vez que ve un anciano, un enfermo, un muerto,
es cuando dice, no, yo no puedo ver el sufrimiento. Por eso dice aquí, el budismo pues surge en este momento crítico donde la religión principal que está en India pues comienza a decaer porque pues hay mucha injusticia, como dice aquí, hay reyes o nobles que están por encima de otros, y al ver todo ese sufrimiento pues Buda tiene ese sentimiento de no ver sufrir a la gente, y pues muchos al ver su visión, porque ya lo vimos cuál era su iluminación o su visión, pues que era eliminar el sufrimiento. Entonces muchos al escuchar esas verdades, esa iluminación que él tenía, pues entonces comienzan a seguirlo, porque es algo que pues es muy atrayente, porque si tú estás sufriendo y te dicen, ¿sabes qué? Hay una manera, yo he hallado, ¿verdad?, el camino para que tú puedas pues dejar de sufrir, entonces muchos van a venir, porque si algo no nos gusta, pues es sufrir, ¿no? Ver muertos, ver, como dice aquí, enfermos, ver ancianos, parece para Buda algo que le duele, ¿verdad? Y algo que él dice, yo ahora voy a ponerme a meditar hasta que encuentre lo que él llama pues la iluminación, la manera o el camino para poder eliminar ese sufrimiento. Vamos a seguir leyendo. Por supuesto que este árbol de la leyenda budista no es el único ejemplar de la mitología, puesto que nos encontramos con el árbol del paraíso o de la vida, el árbol de las Hespérides griego, el sicómoro de la diosa Nut egipcio, el fresno del mundo escandinavo, en los que se simboliza el conocimiento espiritual o ciencia de la vida. Aquí vemos que nos hace un ejemplo, que este árbol, el árbol de la sabiduría o el árbol Bodhi, donde Buda dice que alcanzó, pues también lo vamos a ver en otras religiones, incluso pues en la Biblia también se nos habla de un árbol, que es el árbol, ¿verdad? ¿Qué árbol es? El árbol de la vida, pero también nos habla del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Entonces nos damos cuenta que esto, que es una verdad bíblica, que nos habla pues de dónde viene el pecado, que Dios mismo creó esos árboles. También en otros, como vemos aquí, en otras culturas, en Grecia, en Egipto, en los escandinavos, pues también tienen su propio árbol, por decirlo así, que toman una verdad bíblica y pues ponen, ¿verdad?, su árbol de la sabiduría. En este caso, para los budistas, el árbol Bodhi. Ya lo vimos, el árbol del paraíso, el árbol de las Hespérides, el sicómoro de la diosa Nut, el fresno del mundo. Entonces, todo esto, ¿verdad?, simboliza el conocimiento espiritual o la ciencia de la vida, ¿verdad? Pero aquí, pues ya lo vimos, es donde Buda supuestamente alcanzó la iluminación. Pero en la Biblia, en Génesis, nos habla que esos árboles que Dios puso, el árbol de la vida no era, ¿verdad?, prohibido comer. El árbol del conocimiento sí tenía, ¿verdad?, una prohibición, porque quitaba, ¿verdad?, de Dios la mirada y ponía, ¿verdad?, la desobediencia, porque Dios, hubo una indicación que dio. Bueno, vamos a continuar y dice, retirado al bosque como asceta mendicante, meditó durante 7 años hasta que finalmente consiguió la iluminación en 4 noches, en las cuales la leyenda nos pinta de una manera gráfica y objetiva los distintos estados de conciencia del alma en actitud de superación. La primera noche pasó Sakya Muni 63 por el Kamaloka, o región de los deseos, la mansión infernal de las almas que sufren y anhelan, donde alrededor del dios Kama vio las formas monstruosas de sus propias pasiones objetivas. La segunda noche pasó al Devacán inferior, el reino celeste de las almas dichosas, atadas todavía a la necesidad de la vida física por lazos sutiles de amores y añoranzas.
Todos estos estados de meditación son los que les acabo de decir. Esas son parte de esas 4 verdades, ¿verdad? Que nos dice primero por el Kamaloka, que es cuando él se da cuenta, pues que este es un mundo de sufrimiento. La segunda, pues que el sufrimiento viene, como dice aquí, por las añoranzas, por los deseos, que todavía están, dice, atados a amores y añoranzas. Después pasa, ¿verdad?, la tercera verdad, el de Bacán, superior o reino de los devas o dioses, las grandes fuerzas de la vida y del cosmos, todavía sujeto a la ley de la necesidad y de la manifestación. La cuarta noche, Siddhartha angustiado invocó al inmanifestado. Sintió dolor inmenso al ver desquiciarse el mundo de las apariencias, pero después experimentó una inefable quietud, una suprema felicidad al sentirse deliciosamente fundido en el alma del mundo. Había entrado en el nirvana. Entonces aquí nos damos cuenta que él, ¿verdad?, aquí nos narra en esa leyenda de Buda, pues cómo fue alcanzando esas 4 verdades que él comenzó a compartir, que se las acabo de decir que compartió con sus compañeros monjes, y estas son las, ahí con nombre, ahí lo pueden si quieren señalar, o si no, pues ya viene ahí entre comillas, pero comienza, ¿verdad?, él a atravesar esas 4 verdades que compartió, pero dice que hasta que, recuerdan que el Maya, que es el mundo, dice él, de ilusión, o dice el hinduismo también. Entonces cuando él se da cuenta, como dice aquí, en la cuarta noche, comienza a angustiarse porque se da cuenta que todo eso, o como comparte esa idea, pues todo eso es una ilusión. Entonces él comienza, como dice, a sufrir, porque se da cuenta que no es lo que quiere, sino que hay algo más. Es lo que dice el Maya, ¿no? Que no es, esto es una ilusión, hay algo más. Entonces él comienza en esa meditación hasta sentir, como dice aquí, pues que este mundo de apariencias, cómo le duele, cómo sufre, pero dice que hasta que puede alcanzar por fin lo que se conoce como el nirvana, ya esa paz, esa calma, esa felicidad. Y entonces dice aquí ya entré al nirvana. Porque recuerden que también una de las características de este tipo de religiones es el panteísmo. ¿Alguien recuerda lo que es el panteísmo? ¿No? Bueno, anteriormente hemos estado viendo del panteísmo y es algo que tenemos que tener cuidado porque es una de las filosofías que se manejan en todo Oriente, en todas las religiones de Oriente. Incluso pues se ha adentrado tanto también a nuestra cultura. ¿Y qué es el panteísmo? Es la filosofía o la forma de pensar en la que las personas dicen Dios es todo. ¿Qué decimos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Parece que sí, ¿no? Porque suena algo como que Dios es todo. Pero hay otra frase que le resume lo que es el panteísmo, y todo es Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el panteísmo? El panteísmo dice que realmente, pues, todo es Dios. Y que Dios está en todo, tanto en la naturaleza, en el universo, en ti incluso está Dios. Entonces, veíamos de la anterior religión que tocamos, lo que de los Hare Krishna, que ellos dicen, realmente esa conciencia tú la tienes, esa conciencia de Dios, nada más falta que se despierte porque estás en ese maya, en esa ilusión, y falta que despiertes esa conciencia. Para los budistas igual, estás en esa ilusión y dicen, tienes que entrar a lo que es el nirvana, donde dice aquí hay paz, felicidad, donde hay una inefable quietud, porque dicen, entonces es cuando tú puedes, ¿verdad? Es esa forma panteísta, porque dentro del budismo hay muchas corrientes, pero el budismo clásico no tiene un concepto claro de Dios. Si tú les preguntas a los budistas, ¿y quién es su Dios aquí o qué? No tienen ningún Dios. Entonces eso es en el budismo clásico, pero hay otros tipos de budismo que ya se han ramificado y ellos sí tienen esa corriente panteísta donde dicen, sí, o sea, tienes que unirte a Dios, a ese todo.
O sea, entrar pues a ese nirvana es como decir entrar con Dios, entrar a ese, pues a esa totalidad. Pero para el budismo clásico no hay Dios. Si tú le preguntas a un budista si hay un Dios, no te van a decir nada, porque en sí lo que es el budismo, Buda misma lo dijo: yo soy el que señala el camino. Él en vida se atribuyó eso, es decir, yo les voy a mostrar la verdad, yo les voy a mostrar ese dharma para que ustedes, ¿verdad?, puedan alcanzar ese nirvana, esa completa paz. Pero nunca les habló de su concepto de Dios, nunca les habló. Entonces, por decirlo así, el budismo clásico es una religión atea, no hay Dios, solamente es alcanzar ese nirvana. En otras corrientes del budismo es como en los Hare Krishna. Recuerdan que vimos hace poco que ellos sí es alcanzar ese, para ellos no es el nirvana, para ellos es esa conciencia de Krishna. Entonces, alcanzar esa conciencia de Krishna, ahí sí hay Dios, que es Krishna, ¿no? Pero aquí solamente es el nirvana. Aquí no hay Dios, aquí no hay hay, como dice en la página, perdón, en el párrafo donde dice la tercera noche entró al Siddhartha, dicen del reino de los devas o de los dioses. O sea, sí hay dioses, pero no hay una deidad superior, no hay como que, pues sí, un dios. Solamente se sabe que está, como dice aquí, el reino de los dioses, pero no hay como tal un dios en el budismo. Entonces, se puede considerar el budismo una religión atea, no hay Dios. Solamente Buda en vida dijo: yo les voy a mostrar el camino, pero no dijo pues nada acerca de Dios. No, incluso ellos, todos los budistas clásicos, si tú les preguntas sobre Dios, no hay Dios. O se limitan a responder, solamente te enseñan lo que es entrar al nirvana. Dice, cuenta la leyenda, en la página 62, dice, cuenta la leyenda que el Buda, como todos los profetas, fue tentado por Mara, el espíritu del mal budista. Mara le dijo al oído: entra en el nirvana, hombre perfecto. La suprema paz ha llegado para ti. A lo que Buda respondió: no entraré en el nirvana mientras no se acreciente y se difunda la vida santa entre los hombres y no sea suficientemente predicada por todas partes. La segunda vez, el espíritu maligno en forma de Brahman se le aproximó diciéndole con menosprecio: un laico no puede ser Brahman. ¿Se acuerdan qué es ese Brahman? ¿No? Es maestro o es... Sí, es como un maestro. Eso es lo que es un Brahman. Entonces aquí dice que ese espíritu, ¿verdad?, que es un espíritu del mal budista, dice que primero le dice a Buda como una tentación, ¿no? Tú ya quédate aquí en el nirvana. Y Buda le responde: no, porque yo tengo que compartir esta verdad. Entonces la segunda vez dice que vuelve ese espíritu y le dice que un laico no puede ser Brahman, o sea que no puede ser maestro, no puede alcanzar, ¿no? Y Buda le respondió: el verdadero Brahman es aquel que destierra de sí mismo toda maldad, toda mancha y toda impureza. Porque para el budismo, por eso cualquiera lo practica, porque dice aquí, según Buda, que pues vino esa tentación, ¿no? Que le dice, no cualquiera puede llegar, no cualquiera puede ser maestro o Brahman, pero dice que Buda le responde: no es necesario, ¿verdad?, sino solamente el verdadero Brahman, o los que verdaderamente quieren seguir, dice, son los que quitan la maldad, las manchas y la impureza. Entonces, esta es una religión, como dice, que los laicos, por decirlo así, los que pues no están de acuerdo con todo el hinduismo,
para los budistas cuando lo pregonan, ¿verdad? Dicen cualquiera puede ser. Entonces cualquiera puede ser para ellos, dice, pues brahmano, maestro. Dice, fracasado el espíritu maligno, intervinieron las fuerzas elementales de la naturaleza, el viento, la lluvia, la tempestad, las tinieblas, representando el postrer asalto de las pasiones, rechazadas por el alma del santo y que volvían contra él con las fuerzas de la naturaleza en las cuales tienen su origen. En aquel momento, dice la leyenda, Mukalinda, el rey de las serpientes, sale de su secreto dominio, enroscado 7 veces con sus anillos, el cuerpo de Buda, protegiéndole así contra la tempestad. Magnífico símbolo del heteroosoma o cuerpo astral, en el cual vibran todas las pasiones humanas y que por la vida santa y virtuosa se convierte en verdadera coraza protectora contra esas mismas pasiones, vengan o no del exterior. Imagen astral, por otra parte, del monstruo de nuestras pasiones objetivadas que hay que matar por medio del pensamiento. Pues aquí dentro de esa iluminación que él cuenta, como dice, viene alguien más que quiere atacarlo, pero él ahora pues dice que tiene quien lo defienda, que dice que esas mismas pasiones ahora que atacan, ahora son los que también lo protegen. Sakyamuni o el monje Sakya. Ahora vamos a ver acerca de el monje Sakya. Recuerden que pues Buda, ¿verdad?, tuvo toda esa iluminación. Todo esto viene de un libro que fue escrito después de que Buda murió, que es el Tripitaka, que es donde viene toda esta historia, todo este conocimiento, que fue escrito, por cierto, después de que Buda murió. Este es su libro, por decirlo así, su libro sagrado, es el Tripitaka. Bueno, vamos a ver al monje Sakya. La doctrina de Buda se halla condensada en el sermón de Benares. Como dice ahí, ese es otro de los textos que utilizan los budistas. El sermón de Benares, que es para el budismo lo que el sermón de la montaña es para el cristianismo. ¿Ustedes saben cuál es el sermón de la montaña o del monte? Tienen que saber porque dice aquí que es para el cristianismo. A ver, nosotros somos cristianos, tenemos que saber qué es el sermón de la montaña o del monte. ¿Alguien sabe cuál es ese sermón? Las bienaventuranzas, amén. Ese es el sermón del monte, cuando Jesús, ¿verdad?, habla de las bienaventuranzas. Y pues ya las conocemos, están ahí en el libro de Mateo, ¿verdad?, donde habla de las bienaventuranzas. Y dice que Jesús comienza a decir, recuerden que ese sermón del monte es lo que ahora Jesús quiere para sus discípulos. Número 1, ¿verdad?, ¿qué es lo que dice? Vamos a leerlo. ¿Alguien recuerda alguna bienaventuranza? A ver si... Porque dice que para los budistas, ese sermón de Benares es para nosotros lo que es el sermón de la montaña, ¿verdad? Entonces, si nosotros fuéramos budistas, ¿verdad?, así no sabríamos las bienaventuranzas del sermón de... Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos heredarán la tierra. Así es. Está en Mateo capítulo 5, que es el sermón del monte, que son las bienaventuranzas. Y dice que cuando Jesús subió a ese monte, vinieron sus discípulos y él les comenzó a enseñar y decía, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal en contra de ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Qué es para nosotros las bienaventuranzas? Porque ahorita vi como que sí dijeron Sermón del Monte, ¿cuál es, no? Promesas. Son promesas, pero también es una manera en la que Jesús muestra cómo debíamos de ser como discípulos. ¿Cómo dice? Pobres en espíritu, conscientes de nuestra necesidad de Dios. Dice, bienaventurados los que lloran, los mansos, los pacificadores, los de limpio corazón, los que son perseguidos porque encontrarán, ¿verdad?, consolación. Son esperanza y a la misma vez también son cómo debemos de ser. Entonces dice que para nosotros como cristianos ese es el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Son, como bien lo dice, bienaventuranzas, son bendiciones que nos ayudan a estar completos, plenos. Pero dice que para ellos, o para los budistas, eso mismo, dice ese sermón de Benares. Dice, el sendero medio, ¿qué es lo que dice ese sermón? El sendero medio conduce al conocimiento, a la iluminación, al nirvana. Recuerden que cuando Buda alcanza, dice, ahora yo he encontrado ese camino medio, no son ni los lujos, ni es la austeridad. Ahora yo les voy a mostrar ese sendero medio que conduce al conocimiento, a la iluminación y por lo tanto al nirvana. Entonces aquí en la Biblia nos dice, los de limpio corazón, ellos verán a Dios. De los pobres en espíritu, de ellos es el reino. Entonces aquí en el sermón de ellos, ¿qué es lo que dice? Pues la manera en la cual ellos pueden alcanzar ese nirvana. Dice, el sendero 8 veces santo se llama justa fe, resolución justa, justa palabra, justa acción, vida justa, justa aspiración, justo pensamiento y justa meditación. Es lo que les decía a través de esa cuarta verdad. Esas son las maneras en las que podemos, en las que se puede, según los budistas, eliminar pues todo ese apego, todo ese sufrimiento. Entonces esas justo pensamiento, justa aspiración, justa acción, justa vida justa, justo pensamiento y justa meditación. Son esas ocho pasos. Dice, esta es, oh monjes, es lo que dice, esta es, oh monjes, la verdad santa sobre el origen del sufrimiento. El anhelo de existir de nacimiento en nacimiento con su placer y deseo inherentes hallan aquí y halla su voluptuosidad, la sed de sensaciones, el ansia de transformación, la avidez de poderío. He aquí, oh monjes, la santa verdad sobre la eliminación del sufrimiento, supresión del ansia por la destrucción del deseo, apartándole, desligándose de él, sin dejar ya lugar. Esta es, oh monjes, la santa verdad sobre la extinción del dolor. Eso es lo que dice en su sermón. Entonces nos damos cuenta que les da esos pasos, como dice aquí, para que puedan extinguir ese dolor. Entonces ya lo vimos, esas 8 cosas, dice, ahí deben de haber justa acción, justa vida, justa meditación, justa aspiración. Les da esas 8 cosas y les dice, monjes, aquí está ese camino medio que ustedes tienen que seguir para que ustedes puedan ya quitar ese sufrimiento, ese dolor. Deben de desligarse de todo eso para que ustedes puedan realmente quitar ese sufrimiento y alcanzar
pues lo que ya lo vimos, el nirvana. El budismo, originario más que una religión, fue una filosofía, es lo que les decía, que más que una religión es una filosofía, porque el budismo clásico, como dice aquí, o originario, pues no hay Dios, solamente es un pensamiento, una forma de pensar. Dice, fue una ley moral que no necesitó especular con la idea de la divinidad. Ellos dicen, pues no hay como tal un Dios, yo solamente te estoy mostrando pues ese camino medio, esa iluminación que ya alcancé, para que pues tú puedas igual quitar ese sufrimiento, ese dolor, y pues puedas alcanzar esa plenitud, ¿no? Esa felicidad que promete el nirvana. Entonces dice, fue una ley moral, porque recuerden que es una ley moral, pues lo que se hace, ¿no? Entonces para ellos, o para el budismo, pues da mucho, ¿cómo se puede decir? Mucho peso pues a esa ley moral, o sea, la manera de hacer las cosas. Por eso están esas 8 cosas en el mensaje de ese sermón, en el cual pues muestra qué es lo que se tiene que hacer. Ya lo vimos, pues ahí ustedes pueden ver esas 8 cosas, justa fe, resolución justa, justa palabra, justa acción, vida justa, justa aspiración, justos pensamientos, justa meditación. En sí es, como dice aquí, pues una ley moral que no necesitó especular con la idea de la divinidad. Por esto, pudo injertarse fácilmente en la mitología brahmánica y a su vez recibir sin dificultad alguna aportes mitológicos de esta y de otras religiones. Pero el budismo supo mantener la fuerza de sus principios, asegurando que un verdadero Buda o un verdadero sabio o iluminado es superior a los dioses, porque el hombre efectivamente puede llegar a ser como la madera de sándalo que perfuma el hacha que la corta. Entonces aquí pues vemos nuevamente que el budismo, como originario clásico, pues no hay divinidad, solamente ellos dicen, es una manera, es un camino para que tú pues puedas alcanzar, ¿no? Esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad. Por eso dice aquí que es muy fácil que pueda meterse en cualquier lugar, porque si a ti te dicen, mira, te voy a dar un camino, unos pasos para que tú puedas estar tranquilo, puedas estar en paz, pues tú dices, sí, ¿no? Si no te hablan de Dios, si no te hablan de nada de esto, tú dices, bueno, pues está bien. Por eso dice aquí que pudo meterse fácilmente en muchas religiones, incluso en la religión brahmánica, que es una de las principales que predomina en India. Entonces dice aquí que se introdujo con facilidad. Recuerden que esta religión, la brahmánica, pues estaba en decadencia, entonces viene esta filosofía budista y pues se introduce con facilidad, le da también mayor, por decirlo así, peso pues a lo que es el budismo, porque consigue más adeptos, más seguidores, y a la misma vez, como también se introduce, también toma mitos, toma leyendas que también son parte del budismo, pero a la misma vez sigue como defendiendo esa parte que no hay, pues como tal, como dice aquí, una divinidad. Sí habla de dioses, sí habla de leyendas que vienen del hinduismo. Ya lo vimos, comparte con el hinduismo lo que es el karma, lo que es el maya, lo que es el samsara, o sea, comparte conceptos con el hinduismo porque se introduce a la misma vez, pero también como que trata de hacer una separación, ¿no? De que no son iguales a los hinduistas o a los brahmanistas, ¿no? Entonces hay como que se introduce, pero a la vez toma, ¿no? Como que toma partes, pero también se limita. Entonces vemos aquí como dice que por eso con facilidad se introdujo, ¿verdad? Dice, supo mantener la fuerza de sus principios, asegurando que un verdadero Buda o un verdadero sabio o iluminado es superior a quienes, a los dioses. Entonces ahí ya tiene el budismo otro concepto. Dicen, no, nosotros no necesitamos, cualquiera que sea la religión,
O sea, un Buda, un verdaderamente sabio que sigue este camino, ese es un Buda. Ese que sigue este camino que alcanzó Buda, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este hombre? Siddhartha Gautama. Entonces dice, todo aquel, ¿verdad?, que sigue ese camino, entonces es incluso superior, pues, a los demás dioses. Entonces vemos aquí un poco de su concepto, que ellos, pues, incluso se consideran superior, pues, a cualquier religión. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues tu Dios es una cosa, pero si tú sigues el camino, tú puedes, ¿verdad?, ser realmente un iluminado, o un sabio, ¿no?, un Buda. La filosofía budista, religión sin Dios, moral sin metafísica y credo, sin cosmogonía, ha sacado toda su fuerza del hecho de haber divulgado aquellas verdades que fueron doctrina secreta de los templos brahmánicos, a saber, la pluralidad de la existencia individual y la reencarnación de las almas. Este ha sido también el más trascendental mensaje que el budismo haya dado al pensamiento occidental a través de la escuela de Alejandría y de algunos filósofos modernos. Entonces aquí nos damos cuenta de lo que comentábamos ahorita. Tiene mucha fuerza lo que es el budismo, porque no te muestra un Dios, no tiene una moral, ¿verdad?, o un credo que diga, es solo esto, ¿no? Ellos dicen, nosotros solamente te queremos mostrar el camino, ¿no? Dice, el sermón de Benares se encuentra en el Sutapitaka y en el Vinayapitaka, que son también, pues, esos libros que ellos utilizan. Nueva revelación de que el hombre juzgará hasta a los mismos ángeles, como ya comentamos en páginas anteriores y que también confirmó Platón al decirnos, dioses sois y lo habéis olvidado. Recuerden que tienen también parte nuevamente comentamos, de esa doctrina panteísta, que dice Dios es todo es Dios. Entonces, como dice, va sacando a través de este tipo de sacar de otras religiones o de otros filósofos como Platón o incluso de la Biblia, como dice ahí, que va sacando esas verdades y dicen, más bien van tomando esos conceptos y dicen, pues ustedes son dioses, ¿no? Ustedes pueden alcanzar pues esa iluminación, pueden alcanzar esa sabiduría, pues sí, como un Buda, ¿no? Entonces recuerden que una de las cosas que supuestamente tentaciones que tuvo Buda fue cuando se le aparece este espíritu, Mara, y le dice que no cualquiera puede ser un brahman, ¿no? Un maestro, no cualquiera puede ser un brahman, y entonces Buda le responde, no, estás equivocado, cualquiera que quite sus manchas, sus impurezas, ese puede ser un brahman. Entonces aquí nos damos cuenta que en este budismo dicen todos pueden alcanzar o llegar a ser iluminados, sabios, incluso que estén sobre dioses, y como dice aquí, toma de Platón, dioses sois y lo habéis olvidado, ¿verdad? Como en el Hare Krishna, que dice, en todos está la conciencia de Krishna, solamente falta despertarla. En este caso, en el budismo, pues no te dice, ¿verdad?, que tienes la conciencia de Krishna, sino que te dice, en todos, ¿verdad?, está esta ilusión, en todos está este sufrimiento, y pues debes, ¿verdad?, quitarlo para que puedas alcanzar ese nirvana. ¿Alguno tiene una duda hasta aquí? ¿Sí me van entendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Sí hay claridad en lo que hasta ahorita? Bueno, entonces en ese panteísmo, pues toma también, ya lo vimos, de Platón, de los dioses griegos. Arriba decía que incluso de la escuela de Alejandría y otros filósofos, pues va tomando conceptos este budismo y parece que se va haciendo más fuerte. Por eso dice que en el occidente
ahora el budismo pues también es algo relevante, no nada más ahora es de Oriente, sino que llega incluso pues ahora al Occidente y toma, ¿verdad? Pues fuerza, porque este mensaje dice no hablamos de dioses, no hablamos, no, sino hablamos de que cualquiera puede llegar a ser pues un sabio. Entonces solamente mientras siga este camino tú llegas a ser un sabio. Entonces parece algo sencillo y entonces todas las personas que lo escuchan dicen, pues sí, realmente puedo llegar, ¿no?, a ser un sabio, ¿no? Entonces es fácil introducir esta doctrina, que ya lo vimos, es una doctrina, una filosofía atea. No hay Dios. Dice, el budismo, a pesar de no especular con la idea de Dios, no es ateo. Aquí nos dice, ¿verdad?, que no es ateo, porque hay algunas, ahorita acabo de decir que es ateo. Sí, porque ya lo vimos, que no especula con la idea de Dios, no dice un Dios es así y así, está aquí, no sé, no lo dice, pero ya lo vimos, que tiene su concepto. ¿Cuál es? El panteísta. Tiene también su concepto de que uno mismo puede incluso estar por encima de Dios. Por eso dice aquí que en muchas corrientes, porque en el budismo clásico, como tal, ya lo dijimos, es una religión atea, pero dentro de ese budismo ya hay muchas corrientes, y en otras, como dice aquí, no es totalmente ateo. Dice, el propio Buda lo declaró diciendo, existe un nacido, no originado, no hecho, no compuesto. Si no fuera así, oh mendicantes, no habría escape del mundo de lo nacido, lo originado, lo hecho, lo compuesto. Porque incluso, como dice aquí, dice que esas palabras fueron escritas, bueno, no escritas, porque de hecho todo lo que fue de Buda se escribió después. Pero bueno, dice aquí que Buda incluso, como dicen algunas corrientes, toman estas palabras de Buda e incluso pues puede llegar a ser una religión, una filosofía teísta, o sea que creen en un Dios, no especifican, no es Cristo, ¿verdad? Pero sí pueden llegar a creer en un Dios. Entonces hay varias corrientes del budismo, en algunas es el ateísmo, que es casi los principales, en otras el teísmo, o sea sí hay Dios, pero pues no se especifica cuál es, y el panteísta, que pues creen que todo es parte de Dios. Entonces esas tres formas de pensar están en el budismo. Como dice aquí, por Buda fue que dice que sí hay Dios, ¿no? En otras ni siquiera se toca el tema de Dios, y en otras pues Dios es un Dios panteísta. Entonces vemos esas tres corrientes. La más autorizada versión que puede tenerse de las enseñanzas budistas y que constituyen el verdadero evangelio del Buda está compilada en los Pitakas a partir del tercer concilio budista hacia el 240 a.C. Como ya vimos, pues Buda, en sí todo lo que hay de Buda pues fue posterior a su muerte, porque incluso leía que Buda, él dijo, no, yo nada más estoy para mostrar el camino. Entonces ya muchos de sus seguidores ya lo elevaron como un dios, pero eso fue posterior a su muerte. Entonces dice que todas las enseñanzas de Buda están en esas pitakas, que se hicieron o se compilaron en el año 240 a.C., que es el Vinaya Pitaka, que es el que leíamos, donde está el sermón de Benares, ¿verdad? Y contiene las leyes y las reglas de disciplina. El Sutapitaka, las leyendas y las parábolas, que es donde habla como Buda, lo que leímos al principio, que como Buda se sentó en el árbol, alcanzó la iluminación, lo que él vio, lo que él atravesó. Eso está en el Sutapitaka, las leyendas y sus parábolas. Y el Abhidhamma Pitaka,
los puntos de vista metafísicos. Dice, su redacción definitivamente se hizo en el año 80 antes de Cristo, durante el reinado del rey Batagamini de Ceilán. Entonces, estas pitacas que dice, su significado es canastas, o sea, ahí están compiladas. Entonces, pues tenemos ese total, que pues son esas 3 canastas que ellos llaman el Tripitaka. Entonces, estas 3 secciones que tienen de sus parábolas, sus disciplinas y pues sus puntos de vista, ya comprenden estas 3 canastas que ellos llaman pues el Tripitaka. Entonces ya es un compilado. Dice, otra obra muy posterior es el Visuddhigama de Buddhaghosa, que es después, también es parte de sus obras, de su literatura, y que está puesta después del año 400 después de Cristo. Expone la doctrina del Arhat o discípulo del budismo Hinayana o esotérico. Entonces aquí vemos que esto ya, sus discípulos ya comienzan a hacer pues una doctrina de cómo deben de ser los discípulos, ¿no?, del budismo. Y esto pues ya se compila posteriormente, pero sus principales libros que comprenden, pues ya lo vimos, son esos tres cosas, que el Sutapitaka, el Vinayapitaka y el Aidamumapitaka, que bueno, ya lo resumimos como Tripitaka, ¿verdad? Pero son todas las pitacas que tienen. Son sus compendios de libros, y ya vemos que tienen más literatura que fue escrita después. Entonces, bueno, vamos a concluir hasta acá con su historia, porque ya después vamos a ver pues sus principales discípulos, un poquito más de su historia y ya su enseñanza, pero en sí ya hemos tocado muchos puntos importantes acerca de su historia, sus creencias y pues la forma en la que ellos se han expandido. Vemos la importancia que tiene culturalmente y en la sociedad, pues tiene una gran influencia. Porque si ahorita yo con los conceptos que les di, que no son todos, pero nos damos cuenta que muchas personas tienen esta filosofía. Mientras estudiamos, nos vamos dando, sí, esa forma de pensar ya sé de dónde viene. Porque nosotros también pensamos y las personas hablan, y dice la Biblia que lo que hablamos es lo que hay en el corazón. Y las personas hablan y dicen, no, pues, yo quisiera dejar de sufrir. Y todos esos pensamientos, inconscientemente, tratan de buscar respuesta. Y muchos tienen las respuestas ¿de qué? Del budismo. Entonces hay que examinarnos nosotros, porque incluso, ya lo vimos, se introduce tan fácilmente que nosotros podemos llegar a tener pensamientos que vienen de lo que es esta filosofía budista. Entonces, pues, tengamos, ¿verdad?, en el Señor, como dice su palabra, sus ojos puestos, nuestros ojos puestos en Él, para que ni las filosofías, que dice su palabra, que son vanas filosofías, huecas, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado que no nos tomen, porque esto, como no habla de Dios, en el budismo, es fácil de introducirse en el pensamiento de cualquiera de nosotros. Y tiene una influencia tan grande que ya lo vimos al principio, 307 millones de personas, pues, públicamente dicen, nosotros seguimos esta filosofía. ¿Y cuántas más tienen en su manera de pensar parte de esta filosofía y no están registradas en esos 307 millones? Entonces, pues, pidamos al Señor que así como para ellos, porque nos dio un claro ejemplo y nos dimos cuenta hoy que ellos tienen, ¿verdad?, su sermón. Y nosotros dice que como para los cristianos es el sermón del monte, para ellos es el sermón de, ¿cómo decía?, de Benarés. Entonces, nosotros, muchos no sabemos ni cuál es el sermón del monte. Entonces, hay que ponernos, ¿verdad?, más en el Señor, a que nuestros ojos estén pues más en Él, porque si comparamos el sermón que ellos tienen,
parece que hasta nos hablamos más sin saber, tenemos más pensamientos del sermón de Benares que el del sermón del monte. Entonces, pues, hay que pedir al Señor que Él nos llene más de Él y quitemos más, porque inconscientemente si tomamos del sermón de Benares que ellos tienen, a veces nuestra manera de pensar es más como esa que como la del Señor. Entonces, pues, hoy vamos a orar y pedirle al Señor que Él tenga misericordia y que esté ayudándonos a poner nuestros ojos en Él. Amén. Ahí donde estás, haz una oración conmigo. Señor, aquí estamos, Señor, ante tu presencia, dándote gracias por esa oportunidad de compartir tu palabra. Hoy hemos escuchado, o más bien recordado, lo que es el Sermón del Monte, donde tú das tus bienaventuranzas, donde tú, Señor, nos muestras cuál es también la actitud del discípulo, cómo debe de ser, Señor, su forma de pensar, pero también hemos visto una comparación con esta filosofía budista y nos damos cuenta que muchas veces, Señor, pues tenemos en nuestra mente cosas que no son de ti y tenemos cosas que son incluso parecidas o similares a lo que los budistas han tomado. Te pedimos límpianos, Señor, y te pedimos que hoy nos ayudes también a orar por esas personas que están tal vez pues pensando, Señor, que solamente es un buen pensamiento, pero que les hace falta realmente conocerte a ti. Abre sus ojos, que puedan ver, que puedan, Señor, conocer realmente al único que dio su vida por nosotros. Porque ellos muestran algo que parece bueno, Señor, eliminar el sufrimiento, eliminar el dolor, llegar a ese estado, Señor, de felicidad, de pues supremo gozo, quietud, pero realmente, Señor, sabemos que eso solamente viene de ti. Te pedimos que en cada uno de nosotros, Señor, podamos perseverar nuestros pensamientos en ti, porque dice tu palabra, y esto es una verdad, no como la que ellos piensan alcanzar o pensaron alcanzar, sino esto es una verdad que podemos decir que no se conmueve, porque tus palabras no se conmueven. Y dice tu palabra que aquellos que perseveran en tus pensamientos, tú los guardarás en completa paz. Queremos realmente experimentar y vivir en esa paz, y que sea no a través del camino que se mostró según Buda, sino a través del camino que nos has abierto a través de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, y pues nos vemos la siguiente semana en 2 semanas, porque ya me dijeron que no vamos a estar continuando con las enseñanzas semana tras semana. Así que como es en 2 semanas, estudien, porque si no voy a tener que volver a repasar lo que ya les expliqué otra vez y se les va a olvidar. Y ya no vamos a entender la enseñanza como continúa. ¿Amén? Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar por la ofrenda, hermanos. Dios les bendiga. Meditaba yo un poquito en la enseñanza de solamente nos despedimos de los que están viéndonos alrededor de las redes sociales. Que el Señor les bendiga y les amamos mucho en Cristo. Hasta la próxima.